Hola, buenas tardes. Pues estamos iniciando con el webinar que tenemos para este año, el cual lleva el título o el nombre de El sistema de cuidados y la necesidad de profesionalizarse. La conferencia la va a dirigir y nos va a explicar de qué se trata este tema la maestra Yolanda Burgos Uriarte. Ella durante los últimos 25 años se ha dedicado al estudio del envejecimiento y los cuidados que éste requiere. Estudió la licenciatura en psicología y tiene una maestría en orientación familiar y en gerontología. Actualmente es psicóloga clínica y tiene la especialidad de terapia cognitivo-conductual. Se ha dedicado a la docencia en el diplomado que creó y que actualmente se imparte en Patronato Coajimalpa, el cual está dirigido a profesionalizar a cuidadores y a cuidadores de personas dependientes, ya sea por alguna necesidad de enfermedad, discapacidad o condición. También esto ha beneficiado a que ya sean actualmente 8 generaciones de cuidadores que se han profesionalizado y esto les ha beneficiado a cuidarlos de manera particular en su domicilio, o de manera profesionalizada. Actualmente la maestra Yolanda brinda consultas privadas, atiende a personas adultas y adultas mayores, así como a sus familiares. Colabora en el Centro Universitario Incar Network y en Patronato Coajimalpa, ya desde el año 2016. También es consejera en el Consejo Editorial del periódico Reforma, en la sección metropolitana desde enero del 2023 a la fecha, y es autora de el libro En lo ganado y lo perdido en la vejez, y actualmente también con el libro ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Ya ha tenido participaciones como conferencista en diferentes espacios y también en espacios televisivos como el Canal 11. Entonces, pues estamos muy contentas de recibir a la maestra Yolanda Burgos, quien actualmente es la profesora de la gran mayoría de los temas del diplomado Cuidar con Cariño y Profesionalización. Y pues le cedemos la palabra. Al finalizar, nosotros estaremos pendientes de los comentarios que hagan ustedes para que si tienen alguna duda se lo pueden expresar y nosotros los comunicamos a la maestra Yolanda y con gusto nos estará brindando asesoría y respondiendo nuestras dudas que tengamos acerca del tema. Pues bienvenida, maestra Yolanda, y le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a todos por estar en este webinar. Me da mucho gusto volver a estar con el Patronato Coajimalpa para esta nueva edición. Y en esta ocasión vamos a hablar del sistema de cuidados y qué tiene esto que ver con profesionalizarse. Entonces, permítanme compartirles pantalla. Ahí estoy, no sé qué estoy haciendo. Ahí estoy. Y también pido una disculpa anticipada porque voy a estar tomando agua, no sé por qué tengo la boca verdaderamente seca. Bueno, para hablar del sistema de cuidados, los quiero poner en contexto de qué se trata esto. Ya desde hace muchos años se está luchando desde los diferentes colectivos eh, de personas que tienen ciertas enfermedades, desde grupos feministas, desde grupos que trabajan con personas con diferentes discapacidades, para que se haga un sistema nacional de cuidados. Desgraciadamente, todavía no se logra. Pero ¿por qué es necesario o por qué esta lucha que se tiene para que se haga el sistema de cuidados? La mayor cantidad de personas que cuidan somos mujeres, en una proporción de 80% mujeres, alrededor de 80%, 20% hombres. Eh, y el sistema de cuidados
es necesario porque nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar que se nos brinden cuidados, o ya lo hemos tenido, lo voy a ver en la siguiente diapositiva. Pero bueno, lo que se pretende lograr con este sistema de cuidados es que se le brinde ciertas herramientas, apoyos a todas las personas que dedican su vida a cuidar de otros. Porque ustedes no me dejarán mentir, cuando se presenta una enfermedad o un accidente que haga que una persona dependa de otra, siempre hay un otro que tiene que dejar de hacer sus cosas para poder atender a esta persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas mayores que ya tienen acumuladas enfermedades, jóvenes que tienen discapacidades múltiples. Entonces, alguien del entorno debe de parar su vida, dejar de ser productivo en muchas ocasiones para poder realizar estos cuidados. Y esto se convierte en una injusticia social porque esta persona queda desamparada. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nace un niño con una discapacidad profunda, muchas veces los padres abandonan a esta criatura y se queda solo la madre al cuidado de ellos. Entonces, ¿cómo le hacen para trabajar, para cuidar, para generar ingresos y tener lo necesario para los medicamentos? Entonces, se vuelve verdaderamente un problema muy importante, un problema social muy importante. Entonces, por eso se está pugnando porque se haga un sistema de cuidados como ya lo tienen muchos otros países. Ya estamos avanzando en diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles estados ya tienen un sistema de cuidados? Nuevo León y Jalisco. Ellos ya tienen un sistema de cuidados. Y aquí en México está en la agenda legislativa de la Ciudad de México desde agosto del 2023 del año pasado. Pero todavía no acaban de ponerse de acuerdo de cómo va a ser. Entonces, lo que les voy a presentar está basada en el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. ¿Por qué qué tiene que ver aquí la igualdad de género? Como les comentaba, la mayor parte de las cuidadoras somos mujeres. Entonces, aquí es un tema de género en donde necesitamos de este sistema para poder acceder a una equidad, a ciertos derechos que en este momento no se tienen. Entonces les voy a explicar un poquito lo que dice sobre política de cuidados. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser cuidados y la práctica de esto requiere experiencia y terapias diferenciadas, dependiendo de la edad y de la condición en que vive la persona a la que se cuida. ¿Por qué habla en algún momento de nuestra vida necesitamos ser cuidados? ¿Por qué con esta seguridad? Pues tan fácil como esto. En México, desde que nacemos hasta los 18 años, debemos tener padre, madre o tutor. ¿Por qué? Porque legalmente estamos considerados incapaces, ¿sí? Legalmente. Por lo tanto, necesitamos de cuidados, ejercidos normalmente por la familia. Pero en la vejez lo que ocurre es que se nos van acumulando enfermedades y condiciones y entonces es un grupo muy vulnerable que seguramente va a necesitar de cuidados, no forzosamente, pero seguramente, ¿sí? Entonces, la práctica de esto requiere experiencia y terapias diferenciadas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuidar la crianza a los hijos que cuidar de los padres enfermos. No es lo mismo cuidar temporalmente de un cáncer a cuidar por una discapacidad múltiple. Entonces, tiene que haber una diferenciación en la atención que se da. ¿De acuerdo?
En esta política se plantean las condiciones en las cuales se llevan a cabo las tareas de cuidado y diseñar acciones que desde el Estado, es decir, desde el gobierno, contribuyan a una atención de calidad. Me voy a detener aquí. ¿Cuáles son las tareas de cuidado? Realmente no todos las tenemos contempladas como separadas a la relación familiar, ¿sí? Si tú te vas a profesionalizar, lo vas a tener muy claro, pero en lo general hoy en día no hay una diferencia entre las labores familiares y las labores de cuidado. Y ahí se engarzan y se pueden volver muy conflictivas. Por lo tanto, el Estado debe de diseñar acciones, es decir, ¿qué le va a dar a las personas cuidadoras? Capacitaciones, apoyos económicos, apoyos médicos, todavía no está definido. ¿Pero para qué? Para que haya una atención de calidad. Y la atención de calidad es como el eje de lo que hemos estado haciendo ya desde hace muchos años con el patronato. Es decir, que aprenda a que la atención no solo es buena voluntad o el cariño y el amor bastan para dar una atención de calidad. Nada más lejos de la verdad. Por lo tanto, debemos de saber a qué nos referimos con este término. Y esto va a mejorar no solo la atención que se le dé a la persona que requiera de cuidados, pero también a la cuidadora misma, que en este momento está totalmente invisibilizada. Y si no, nada más hagan este recuerdo cuando ven una persona en silla de ruedas y la persona cuidadora la va empujando, normalmente nos referimos a uno o a otro, pero no de manera integral. Ay, no eres su cuidadora, eres su mamá. No eres su cuidadora, eres su hija. No, 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 son dos cosas distintas y así las tenemos que visualizar. Dentro de las propuestas que hay, y hablo de propuestas porque la ley todavía no está aprobada, pero hablan de crear un registro nacional y estatal del sistema de cuidados. Entonces, ahí se deberán de asentar las personas usuarias, es decir, las personas que ya estén capacitadas y especializadas para realizar los cuidados. O sea, en este registro, las personas que cuidan se van a ir a anotar para hacerse beneficiarias de lo que el Estado les pueda dar. Pero para poderse registrar, van a requerir estar capacitadas y especializadas, ¿sí? Y de esta manera también se van a realizar unos patrones de las entidades que realizan estas capacitaciones. En cuanto se tenga el sistema, el patronato podrá registrarse y los alumnos que hemos tenido también se podrán registrar en estas bases de datos que están proponiendo. ¿Para qué va a servir? Abajo dice propuesta de creación del sistema de cuidados de la Ciudad de México. Esto ya es específico y su marco normativo. ¿Para qué va a servir esto? Para que puedan regular los servicios de cuidado públicos, privados y comunitarios. Es decir, que ellos ya puedan llegar a los hospitales, las residencias, los lugares donde se esté cuidando a alguien y puedan ver que los servicios sean de acuerdo a estas regulaciones que van a sacar cuando se dé la norma, ¿sí? Van a supervisar esto, ello incluye tareas de supervisión, inspección, formación y certificación de personas cuidadoras, de la infraestructura y de los procesos. Hoy en día, la Secretaría de Trabajo da una certificación para personas cuidadoras, pero esta certificación está muy basada en la parte técnica
Nuestros alumnos y exalumnos pueden ir a la Secretaría del Trabajo con todo lo aprendido y presentar los exámenes y tienen una mucho mayor posibilidad de que lo certifique también la Secretaría de Trabajo, porque ya traen todo el bagaje del aprendizaje que se les ha dado en el diplomado. En el supuesto de que se logra hacer algo federal, es decir, el Sistema Nacional de Cuidados, lo que se pretende es que el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, o sea, los estados, participen en el financiamiento de acciones, programas y políticas públicas del sistema de cuidado. Es decir, que a largo plazo puedan dar hasta ayudas económicas a quienes sean cuidadores. Por eso es tan importante adelantarnos a cuando salga esta política, ¿no? Porque cuando salga, uno ya se va a poder registrar y va a ser mucho más fácil hacerse acreedor a los beneficios que vayan a salir. Yo no les puedo decir cuáles son porque todavía no está la ley, pero hacia allá va la tendencia, ¿sí? Y todo esto surge porque según el INEGI, el trabajo dentro del hogar, los hombres hacen 15.2 horas a la semana de trabajos del hogar. Y a las mujeres, nótese que las consideran a partir de los 12 años, que todavía no son mujeres, son niñas, ¿no? Pero realizan más de 39.7 horas a la semana en trabajos del hogar. La diferencia es brutal. Por eso las mujeres traemos como más rezago en muchos aspectos porque nosotros estamos hacia el interior de los hogares y el hombre es el que sale. El trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que no nos pagan. Los hombres dedican 11.6 horas a la semana y las mujeres 30.8 horas a la semana. Entonces volvemos a ver una gran diferencia entre hombres y mujeres en esta parte de inequidad. ¿Quiénes necesitan cuidado según la política pública que tenemos hoy en día? La primera infancia, es decir, los niños hasta que llegan a la adolescencia, que estamos considerando 14, 15 años, eso es primera infancia. Sin embargo, hasta los 18 años, recuerden que legalmente son incapaces, necesitan de un padre, madre o tutor. ¿Quiénes más necesitan cuidados? Personas con discapacidad que sean dependientes. Porque podemos ver a muchas personas que a lo mejor tienen una discapacidad motriz, pero van a trabajar, hacen una vida totalmente funcional. Ellos no son dependientes. Pero, por ejemplo, una persona se puede volver dependiente cuando te da un cáncer y tienes una dependencia temporal. Es decir, que en lo que sea tu recuperación vas a presentar dependencia y ahí necesitas cuidado. O personas que necesitan cuidados toda su vida. Por ejemplo, una parálisis cerebral, un, unas discapacidades múltiples, eh, síndromes que se presentan en las consideradas enfermedades raras, todos ellos necesitan cuidados de largo plazo. Las personas adultas mayores que sean dependientes, y aquí es como muy ambiguo por lo siguiente. Nosotros podemos tener a nuestros padres, yo tengo pacientes de 86 años, que son personas que son absolutamente funcionales, que manejan su casa, su salud, todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esas personas quieren salir a la calle? ¿Cómo hacemos que un adulto mayor salga, tome el metro? Por ejemplo, el metro Polanco, que tiene unas escaleras eternas,
y que se descompongan las escaleras. En ese momento, temporalmente, la persona se vuelve dependiente, ¿sí? Cruzar una calle cuando hay un carril de bicicletas, coches estacionados, el trolebús, los coches que sí circulan. O sea, las personas arriesgan la vida al salir a la calle si no tienen una buena visión, si no tienen estabilidad, o sea, que se puedan caer. Entonces, alguien va a tener que dejar de hacer lo que está haciendo para acompañarlos al médico, para llevarlos a determinado lugar. Y no es que ellos per se sean dependientes, sino que el entorno hace que momentáneamente dependan de otra persona para lograr estos objetivos, ¿no? Otros que identifiquen, por ejemplo, una esquizofrenia que no esté medicada, una bipolaridad que no esté medicada, un autismo profundo, eh, un Parkinson, ¿no? Que esté en evolución. O sea, hay muchas otras condiciones que requieren de cuidados. Entonces, la pregunta es, ¿me conviene profesionalizarme como cuidadora? A ver, yo estoy cuidando a mi mamá. ¿Por qué me tendría yo que profesionalizar? ¿Realmente me conviene? Y la respuesta es sí. Sí, por lo siguiente. El profesionalizarte te va a hacer que tengas los conocimientos que te van a dar la seguridad para realizar las acciones de cuidado de una mejor forma. Sí, porque si tú estás cuidando a tu mamá y nada más hablas con ella para decirle, ya te tomaste las medicinas, ya apuntaste lo del doctor, no estás comiendo bien, rompes el vínculo y lo que necesita tu madre es una hija, además de cuidados, pero necesita una hija. Y entonces tú tienes que aprender cuándo eres cuidador y cuándo eres hijo o hija, cuándo eres madre y cuándo eres cuidadora. Entonces, profesionalizarte, vas a trabajar primero en ti para después poderlo dar a tus pacientes. Porque si cuidas un familiar, no perderás el vínculo con tu familiar para convertirte simplemente en un cuidador. Siempre cuento esto de una paciente que tuve que me contaba, su hijo tenía parálisis cerebral y otras condiciones, pero que ella, mientras veía en la tele, le daba masajes en las piernas y le hacía sus ejercicios. Y cuando lo subía al coche, le iba repitiendo palabras y cosas para que mentalmente siguiera activo. Y, o sea, todo el día era su cuidadora. Y le decía, ¿y cuándo eres su mamá? ¿Cuándo te lo comes a besos? ¿Cuándo vacilas con él? ¿Cuándo le pones límites y lo regañas? ¿Cuándo eres mamá? Porque parecería que cuando alguien tiene una enfermedad o una condición, te conviertes solo en eso, en la enfermedad o la condición. Cuando hay una serie de áreas que también forman parte del paciente. Entonces, poderlas detectar, poderlas estimular, poderlas atender, va a hacer que tu relación con tu familiar sea infinitamente mejor. ¿Para qué te sirve profesionalizarte? Para protegerte del desgaste. Hay un síndrome que se llama síndrome del desgaste del cuidador. Es decir, el cuidador se desgasta, se harta, se cansa, se enoja y te estás desgastando. Y esto, uno, afecta en tu salud, pero además afecta a tu paciente, porque ya no lo tratas tan bien, ya te enojas y a lo mejor le gritas. ¿Sí? Entonces, si tú previenes el desgaste, tu cuidado y tu familiar va a ser infinitamente mejor. Para que tu familia no se vea afectada por tu labor. Porque cuando hay un miembro de la familia que tiene dependencia, parecería que si tú eres el cuidador primario, eres el único responsable y todo lo demás pasa a un segundo plano.
Y eso no es bueno, porque si tienes otros hijos, tu marido, todo se ve afectado. Tienes que aprender a separar para que el cuidado que hagas de tu familiar sea de forma integral y eficaz, que no lo trates solo como alguien con una condición o con una enfermedad, sino lo trates como persona en toda su dignidad y que además lo que hagas sea mucho más eficaz, para que cuando se acepte el sistema de cuidado puedas comprobar tu preparación y acceder a los beneficios que se te brinden. Ahora, si quieres trabajar como profesional del cuidado, ¿para qué te sirve profesionalizarte? Porque tendrás los conocimientos necesarios para atender a pacientes dependientes. Sabrás cómo hacerlo. Tendrás las bases generales de cómo hacerlo y hacerlo mejor. Y eso te va a diferenciar de la vecina que cuida a un paciente, por muy buena voluntad que tenga, y lo hemos comprobado generación tras generación en el patronato y fuera del patronato, que el tener conocimientos, el ser profesional, hace una diferencia abismal con personas que aunque tengan muy buen corazón, lo están haciendo. Conocerás cuáles son los derechos del enfermo y tus derechos. Tendrás menos equivocaciones, correrás menos riesgos y también pondrás en mucho menos riesgo a tus pacientes. Pero hablo de riesgos legales, donde tu libertad está en juego si no sabes hacer las cosas. Aprenderás herramientas para brindar el cuidado integral que tu paciente necesita, en lo psicoemocional, además de lo orgánico. Te protegerás del síndrome del cuidador. Ayudarás a las familias de tus pacientes para que ellos no pierdan el vínculo, que ellos puedan seguir siendo los hijos, los padres, los hermanos. Y el cuidador eres tú. Y entonces ellos van a conservar esas relaciones. Y cada vez hay una mucho mayor demanda para contratar cuidadores profesionales y que la familia no se pierda en este círculo vicioso de cuidar y estar enojados y cansados y culposos y quererlo mucho, etcétera. Y podrás aplicar los conocimientos adquiridos también para beneficiarte tú y a tu familia. Entonces, entremos a qué estudiamos en este diplomado. El primer módulo se llama la importancia de trabajar para y con personas. Este módulo es de mucha introspección, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros, si yo les preguntara, ¿qué es ser persona? Y aunque somos personas, no nos sabríamos definir. Entonces vas a entender cómo estamos constituidos, qué es tu intimidad, qué es el trascender. Todo esto es un trabajo de introspección. Aprenderás el modelo más innovador que hay, que es el modelo de atención centrada en la persona. Este es un modelo, bueno, le digo innovador, pero ya tiene como 15 años, en donde ponemos en el centro de la atención a nuestro paciente, en lugar de a la familia o al médico. Entonces, este modelo ha sido cambiado totalmente el paradigma del cuidado porque ha dignificado al paciente y a la persona cuidadora también. Vas a ver valores y vas a cuestionar cuáles son tus valores. Los valores cambian porque qué valores que yo tengo desde mi familia van a poderle servir o voy a poder poner al servicio de mi paciente para hacer una mejor labor de cuidado. Vas a aprender cuál es el encuadre en el trabajo del cuidador. Esto es súper importante. ¿Qué hace y qué no hace un cuidador? ¿Qué hace y qué no hace un cuidador familiar? ¿Hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no? También cómo es la relación de ayuda, porque hay veces que en nombre del amor apabullamos al paciente y realmente no lo estamos ayudando, lo estamos nulificando.
la ética en el cuidado. La ética es actuar bien, hacer el bien. Y vamos a ver casos éticos en donde nos cuestionamos, ¿estoy haciendo bien o no? Para que tú después, en tu práctica, puedas discernir qué decisiones tomar fundamentados en la ética. Y, ahora, y entra en la ética y en los derechos del enfermo y del cuidador, viene una abogada en donde te va a clarificar en dónde corres riesgo si estás haciendo una labor equivocada, porque hay riesgos legales reales, ¿sí? Esta materia es súper importante porque no te vas a poner en riesgo en tu trabajo. Después veremos el síndrome del desgaste del cuidador, que ya les platiqué un poquito. Y dentro de esto vienen dos subtemas que son muy lindos, que es el diseño de imagen, tu imagen como cuidador, pero además que aprendas a leer la imagen de tu paciente para que puedas respetarla y ayudarlo que siga manteniendo dicha imagen. Por ejemplo, si es una señora que siempre ha sido muy arregladita con sus aretes y le pones pants, estás eh, tratándola sin respetar su dignidad. Si tú como cuidador llegas mal vestido, muy perfumado, tu imagen como cuidador disminuye. Entonces aquí vamos a ver que no solo hay que ser buen cuidador, hay que parecer un buen cuidador. Y vas a tomar una clase de yoga terapéutico para cuidarte a ti. No le vas a dar yoga a tu, no, es para ti. Entonces, este módulo es de introspección, es de mucho trabajo con uno mismo. El segundo módulo es el cuidado integral del paciente. Y empezamos con equidad de género por lo que hemos visto, ¿no? La mayoría somos mujeres, pero tenemos que ver si nosotros hemos sido víctimas de abuso, de violencia, si hemos normalizado la violencia en nuestro entorno, porque si lo hemos normalizado, seguramente lo vamos a repetir hacia el paciente. Entonces vamos a hablar de qué es la equidad de género. Vamos a aprender las teorías y los procesos del envejecimiento específicamente, cómo envejecemos, qué es normal y qué no es normal dentro del envejecimiento, para que puedas distinguir cuándo debes de dar aviso al familia responsable y al médico, o en tu caso, si es una mamá o un papá, al médico de que algo raro está pasando. Pero si no sabemos cuál es el proceso normal de envejecimiento, no lo vamos a distinguir. Tenemos que ver tanatología, porque el simple hecho de cuidar a una persona dependiente, estás cuidando a una persona que tiene pérdidas y te vamos a enseñar cómo acompañar estos procesos de duelos en los pacientes, pero también contigo mismo. Vas a ver actividades ocupacionales, porque al paciente no solo hay que darle casa, vestido, sustento y medicinas, hay que sacar toda su potencialidad, hay que hacer que su semana no sean todos los días iguales, que haya actividades diferentes que le ayuden a mejorar. Y actividades ocupacionales con terapias no farmacológicas, que hay una serie de terapias que están científicamente comprobadas que coadyuvan con las terapias farmacológicas para el bienestar de los pacientes. Vas a ver, en esta viene una maestra de comunicación para que te enseñe a hablar con tu paciente de una forma eficaz, para que te enseñe a escucharlo, para que sepas comunicarte si es que tienes un paciente con algún grado de deterioro cognitivo. Y vas a aprender a elaborar planes con esta maestra para que toda la semana sea diferente y que no te desgastes tú y que tu paciente tenga mucha más variedad. Y entonces que los rasgos depresivos
puedan controlarse porque hay variedad. Ojo, no vas a salir tanatóloga ni terapeuta ocupacional, pero vas a aprender las generalidades que son de mucha utilidad. Y por último, el módulo 3. Vamos a ver de manera general qué es la dependencia y qué es la discapacidad. ¿Y por qué hago el énfasis en general? Porque hay una infinidad de enfermedades y condiciones. Y esto no es un diplomado médico. Entonces, vas a aprender las generalidades, pero va a ser tu responsabilidad profundizar y estudiar el tipo de condición que estás cuidando. ¿Sí? En las técnicas del cuidado, aquí viene una maestra de maestría en enfermería, que nos va a hablar de los términos técnicos, de qué es la unidad del paciente y medidas de higiene. Y la unidad del paciente es desde la recámara, el baño, todo lo que necesita el paciente y cómo limpiarla, cómo tener que esté salubre para beneficio del paciente. Ven mucho de mecánica corporal para que tú a la hora de levantar y movilizar a tu paciente no te lastimes. Vas a aprender a tomar signos vitales de administración de medicamentos. Vas a poder prevenir y controlar infecciones. Aprenderás primeros auxilios y elaboración de ciertos materiales para el paciente. Este es el módulo más largo. Claro, es muy importante porque es el que tienes cuerpo a cuerpo con el paciente. Y por último, el discernimiento. El discernimiento nos sirve para tomar buenas decisiones. Y aquí tiene un enfoque vocacional, porque nos ha pasado que terminan el diplomado y nos dicen, ¿sabes qué? Lo mío no va a ser, yo no voy a poder trabajar con pacientes directamente. Me sirvió muchísimo para mí, pero me sirvió para decidir, yo no quiero trabajar con pacientes. Está perfecto. Saber que no queremos es una maravilla. O, ¿sabes qué? Yo la parte de mecánica o de mover a los pacientes y limpiar, eso no me gusta, pero me encantó la parte de tanatología o me encantó la parte de actividades ocupacionales. Eso también es cuidado. El discernimiento te va a servir para que tú éticamente digas, sí, sí quiero hacer esto, o sabes qué, mejor no. Pero además te va a dar herramientas para que las decisiones importantes las puedas hacer con una mayor conciencia de la decisión que tomes y de las consecuencias que va a tener. Y esta es una frase con la que quiero terminar de Teresa de Calcuta. Y dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el cuidar de otra persona es servir, es poner lo mejor de ti para que la vida de otra persona vuelva a adquirir valor, vuelva a ser tratada dignamente y puedas trascender dejando un recuerdo en esa persona para el resto de su vida. Y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, maestra Yolanda. Como siempre es un gusto escucharla hablar de estos temas y justamente porque nos explica la importancia de profesionalizarse, más ahora con esta necesidad que ya se está llevando a un ámbito público mucho más amplio, ya en temas de gubernaturas, de políticas sociales, de bienestar social. Entonces, pues invitamos a toda la población, a todos nuestros seguidores, a quienes nos están viendo a través de Facebook, en la página del Patronato Coajimalpa, a que se inscriban al diplomado. De veras que es una capacitación muy útil tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y sin duda, pues es una oportunidad para seguir aprendiendo más sobre estos temas
Y si tienen algún familiar que requiera cuidados, pues esta es la mejor oportunidad para hacerlo de una manera más correcta. Nosotros siempre decimos que pues la voluntad no es suficiente. A veces la voluntad o la necesidad de estar cuidando a una persona no basta para brindarle los cuidados adecuados. Y justamente este diplomado está enfocado en profesionalizar a los cuidadores que ya están en esta situación o que tienen la vocación de cuidar a alguien y pues si lo hacen como una forma de emplearse es una muy buena opción porque casi de inmediato encuentran trabajo al finalizar la capacitación. Entonces, si requieren más información, si desean inscribirse, con gusto se las brindamos. Ya les dejé en los comentarios los datos para que se comuniquen al Patronato Coajimalpa. Iniciamos la capacitación en el mes de septiembre, el último jueves de septiembre, y el diplomado dura 10 meses. 10 meses en la capacitación, una vez por semana son las clases en vivo, los días jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y al final se les otorga un diploma que está avalado por el Centro Universitario Incarnet World y por el Patronato Coajimalpa. Entonces, si están interesados, interesadas, comuníquense con nosotros y nosotros les estaremos informando todos los detalles. Pues aquí terminamos la transmisión. Esperamos que les haya sido de interés. En los comentarios, pues no tenemos preguntas en específico, sino más bien agradecimientos por la plática. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda que tenga. Muchas gracias, maestra Yolanda. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.